spiritus malisundaratus malefic demonsol disease. Eran tiempos difíciles, puesto que algunas tribus habían desenterrado el hacha y estaban en pie de guerra. Bastaba cualquier pretexto para arrasar con alguna aldea y su gente. En una de ellas, el jefe guaraní Toricagua estaba muy preocupado por la suya. Se le imputaba que su hijo el mayor se había robado a la hija del jefe de una tribu vecina, el cual era muy violento y despiadado, el más temido por todos. Aunque no era verdad, sabía lo que se vendría y puso en alerta a toda su gente. Resguardó bien a su esposa y a su pequeño hijo, de nombre Kazumi, de tan solo 2 años de edad, porque aquel sanguinario no tendría piedad ni siquiera de él. Esa noche no era como las demás. Se sentía un inquietante silencio entre una sepulcral y espesa bruma. Ni el cantar de los grillos se escuchaba. Pareciera que presentían que algo malo iba a suceder y tenían miedo de hacer ruido con su canto. En eso, uno de los centinelas cayó herido de muerte, atravesado por una flecha en su pecho. El que estaba a su lado solo alcanzó a dar el aviso de alerta con el sonido de un cuerno que usaban para esos casos como alarma, porque al momento también fue alcanzado por un tomahawk, hacha que los mismos indios hacían para luchar, y empezó la masacre. Muchos por ambos lados empezaron a caer, pero más del lado del guaraní. Caían niños, hombres y mujeres. Nadie se salvaba. Ni siquiera el jefe, que aunque luchaba como una fiera, tampoco pudo salvarse y cayó abatido por las manos de aquel salvaje guerrero Chiricahua. Por lo tanto, su escuau, al ver que todo estaba perdido y que la iban a matar tarde o temprano junto con su pequeño hijo, desesperadamente trataba de ponerlo a salvo, saliendo de su escondite, y alcanzó a meterlo en una pequeña canoa sobre el río, con el nombre del asesino escrito con sangre en un pedazo de tela de su misma blusa, cuando también fue alcanzada en su espalda por una flecha. Así acababan con aquella pequeña tribu. Tardíamente se daba cuenta el asesino que ellos no tenían a su hija en esa aldea, pero poco le importaba, ya que ese indio era cruel, duro de corazón, y no era la primera vez que hacía eso. Mientras aquella pequeña canoa con su tripulante en ella era arrasada toda la noche por la corriente del río abajo, hasta que por la mañana un anciano la encontraba a la orilla del río, y al escudriñar su interior descubrió al niño aún dormido dentro de ella. Desde entonces lo crió y cuidó de él. Como era el curandero de esa aldea, empezó a enseñarle su misma arte del esoterismo, la magia y rituales muy poderosos. El curandero tenía algo especial. Nadie lo sabía en la aldea, pero dominaba la transformación de su cuerpo. Podía convertirse en licántropo u hombre lobo, gracias a un dije o talismán que él mismo había formado con sus oscuros rituales para hacerse más poderoso. Pero no era malo. Solo había matado para proteger la aldea de gente que quería hacerles daño. También ayudaba a los de la comunidad curando sus males. Años después, una noche que aquel brujo curandero apartó a Kazumi lejos de la aldea, no quería que nadie viera lo que le iba a mostrar al joven muchacho de 18 años. Ya a solas en una cueva, primero le contó cómo lo había encontrado, con una nota donde decía que su aldea fue destruida por un desalmado indio, revelando el nombre del Chiricahua. Después le dijo sobre el collar y su gran poder, diciendo que gracias a ese dije tenía más de 150 años y que podía convertirse en una bestia descomunal muy poderosa. Aquel chamán brujo vio mucho odio en el rostro del joven, pero también miró la duda dibujada en su rostro, y ante sus ojos
empezó a transformarse en un hombre lobo. Kazumi nunca había visto nada parecido y estaba aterrorizado ante aquel hecho tan asombroso. Pero solo fueron unos momentos, porque después el anciano regresó a su forma normal y empezó a decirle: no te asustes, lo hice para que creyeras en lo que te digo. También quiero que sepas que desde hoy tendrás el mismo poder. Yo no necesito este collar para convertirme, porque cuando lo usas durante mucho tiempo, se fusiona a ti, quedando impregnado a tu esencia sin necesidad de ponértelo. Este es otro de los grandes poderes que tiene el talismán. Lo colocó en el cuello del muchacho. La piedra al momento empezó a brillar con una luz rojiza. Luego su cuerpo se cimbró y entre espasmos se inició una joven pero hermosa transformación por primera vez en el joven muchacho a hombre lobo. Esa era su esencia y ambos se convirtieron en hombres lobo, emitiendo un poderoso aullido, demostrando que estaban unidos. Desde ese día le enseñó todas las artes que sabía sobre esa antigua arte, y Kazumi cada vez aprendía más, dejando al anciano sorprendido por su habilidad de aprender. Y a los 22 años ya era un chamán y hombre lobo, igual o más poderoso que su progenitor, a quien consideraba como su padre. En una ocasión por la tarde se escuchó un disparo y al momento cayó un aldeano muerto. Entonces entraron unos cazadores furtivos amenazantes, pidiendo que les entregaran todas sus pieles y a las mujeres más jóvenes. Querían llevárselas para venderlas, sin saber que habían entrado a la boca del lobo. Al principio Kazumi y su padre no hicieron nada, esperarían llegar a la noche para actuar y terminar con aquellos malnacidos. Más tarde, ya por la noche, cuando los cazadores estaban confiados, de repente escucharon unos potentes aullidos y al pensar que solo eran lobos, prepararon sus armas apuntando hacia la oscuridad de donde habían salido los aullidos. Luego vieron que lentamente dos imponentes figuras con ojos rojos muy brillantes se acercaban y al estar frente a ellos, a escasos metros de distancia, miraron que aquellos seres mitad hombre y mitad lobos se paraban en sus patas traseras entre gruñidos espeluznantes. Los cazadores no tenían ni la menor idea de lo que esas cosas eran y aterrorizados les empezaron a disparar. Pero asombrados veían que aunque sus balas pegaban en su cuerpo, no les hacían daño. Entonces las bestias de un salto descomunal cayeron sobre los cazadores, acabando con todos en cuestión de minutos, librando la aldea y a la humanidad de aquella escoria. Fue cuando los aldeanos supieron lo que realmente eran y se sintieron protegidos, tanto que desde entonces los eligieron como sus jefes. Tiempo después, el destino se empeñaría que Kazumi conociera a quien había matado a sus padres, porque aquel sujeto era tan malvado que infundía miedo, arrasando con todo lo que se encontraba a su paso para hacerse más temible, y esa vez sus pasos habían llegado hasta su aldea. Pareciera como si los dioses le brindaran la dicha de vengarse. Aquellos indios comandados por el soberbio jefe llegaron como llega el cáncer, sin previo aviso, ocultos en medio de la oscuridad, arrastrándose como las serpientes malignas, dispuestos a atacar, sin saber que el instinto y el olfato lobino de Kazumi y el anciano los habían descubierto. Sabiendo que era ese temible asesino, lo acechaban esperando el momento para atacarlos, y sorpresivamente cayeron sobre ellos, liándose en una pelea donde solo se escuchaban rugidos y gritos espeluznantes de dolor causados por las garras y colmillos de aquellas bestias descomunales. Pero la suerte no estaba del todo para ellos, ya que por alguna coincidencia aquel hombre traía una daga de plata entre sus ropas, y sin saber que solo con eso podría matar hombres lobo, en un descuido la clavó en el corazón del anciano, que al momento emitió un aullido de dolor, cayendo inerte al suelo. Kazumi, al ver esto, furioso se abalanzó contra el asesino, propinándole un zarpazo y una mordida letal, destrozando pecho y cuello, dejándolo en agonía. Pero antes de que muriera,
se transformó en humano, haciéndole saber que era el pequeño, aquel que un día su madre había echado a una canoa para que no lo matara, como lo hizo con sus padres. El hombre no podía dar crédito a lo que veía y con su último aliento solo alcanzó a decir: ¿Qué demonios eres? Para después morir, dibujando en su rostro una mueca de terror. Luego aulló de dolor al ver tendido a su protector. Había sido como un padre para él. Desde entonces lideró aquella aldea por muchísimos años, hasta que también por azares del destino, o quizás porque era el siguiente elegido para portar el poder del dije, conoció a Demetrio, con quien vivió muchas aventuras y que tiempo después le heredara el trono y el mando. Tal vez aquel collar eligía a quien merecía portar el gran poder de convertirse en un hombre lobo, porque nunca se equivocó con quien lo portaba. Este fue el inicio y el final de una gran historia del poderoso collar chamán.